Hoy es solo un ejercicio, no es que sea exageradamente complicado, pero la idea es que lo tratemos a profundidad y lo entendamos bien, entonces vamos a hacer solo uno, y en realidad es un ejercicio que todos vamos a entender muy fácilmente, y es multiplicación en cadena de matrices, lo que también se conoce como parentización. Entonces, yo tengo que multiplicar no dos matrices, sino n matrices. ¿Listo? Ya cuando vimos el algoritmo de Strassen para multiplicación matricial, hicimos un repaso de cómo es que se multiplican matrices, aquí no nos vamos a enfocar en eso, pero en ese problema digamos que nada más nos interesaba la multiplicación entre dos matrices. ¿Qué pasa si yo tengo más de dos? Entonces, 1. Esas matrices tienen que ser compatibles, y ustedes saben cuál es la regla para que sean compatibles en la multiplicación, que la cantidad de columnas de una sea igual a la cantidad de filas de otra. ¿Listo? Entonces, si yo tengo dos, bastaría ver si son compatibles o no y realizar la multiplicación. Cuando yo tengo una lista de n matrices, yo tendría que mirar si esa compatibilidad se cumple o no por cada par de matrices donde una o las dos son el producto o son el resultado de un producto previo. Me explico, yo tengo las matrices A1 a A10. Yo tengo que arrancar multiplicando dos de ellas. ¿Listo? Entonces ahí verificaré si son compatibles y si son, las multiplico. ¿Qué me da la multiplicación de dos matrices? Otra matriz. Entonces ya no tengo 9 matrices, perdón, no tengo 10 matrices, sino 9 matrices. Repito el proceso, tomo dos que sean compatibles, las multiplico, me quedo con 8. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el asunto? Que a diferencia de la multiplicación escalar, aquí sí hay una gran diferencia en el orden que hago las cosas. No solo en términos, no lo digo en términos del resultado, porque la multiplicación como tal sí es conmutativa, o sea, si yo varío las cosas me va a dar lo mismo, pero no en términos de eficiencia. ¿Listo? Dependiendo del orden que multiplique las cosas va a ser más fácil o más difícil. Eso lo vemos ahorita con un ejemplo. Pero entonces la formalización del problema, dado un conjunto de n matrices, las cuales ya sabemos que son compatibles para realizar el producto, si no lo supiéramos simplemente hacemos la verificación previa, de una vez nos las entregan ordenadas, significa que el número de columnas de ahí es igual al número de filas de A sub i más 1 para todos los i entre 1 y n menos 1. ¿Listo? Entonces, están, digámoslo así, no ordenadas, sino dispuestas de izquierda a derecha, de tal forma de que toda multiplicación entre una matriz y la siguiente de la derecha es posible. ¿Listo? Y aparte de las matrices, dadas esas matrices, la entrada, más que las matrices como tal, porque aquí no vamos a resolver el problema de multiplicación de matrices, porque eso no sería volvernos a Strassen o al resto de algoritmos de multiplicación subcúbicos. La entrada será el arreglo de enteros positivos nulos P sub 0, P sub 1, hasta P sub n, tal que la matriz A sub i tiene una dimensión P sub i menos 1 por P sub i. Entonces, si son n matrices, ¿por qué P no tiene 2 por n elementos? Precisamente por la organización en la que vienen. Si ya cada matriz es compatible con el de su derecha, pues el número de columnas de esta será igual al número de filas de esta. Entonces yo no necesito esos dos parámetros, no necesito uno. Y lo mismo así. Entonces si son n matrices, en realidad yo necesito solamente n más 1 parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la matriz A sub i tendrá de dimensión P sub i menos 1 por P sub i. ¿Listo? Lo que les dije ahorita, dicho producto no es conmutativo. Bueno, no es conmutativo porque las matrices ya vienen ordenadas. Entonces ahí sí, yo las tengo que multiplicar de tal manera que sigan siendo compatibles. Lo que se puede, es decir, no se puede cambiar de los elementos, lo único que se puede hacer es escoger dónde situar los paréntesis. Listo. Entonces si yo ya tengo A1, A2
A3, etcétera, A sub n, donde esta es compatible con esta, esta es compatible con esta, esta es compatible con esta, y así, yo no puedo decir multiplico esta con esta, porque la organización con la que vienen los matrices me garantiza que son compatibles de manera contigua, no necesariamente si yo me salto. Pero entonces yo lo que puedo hacer es escoger el orden en que hago las multiplicaciones. ¿Qué significa el orden? ¿Cuál sería como el orden natural? Multiplicar estas dos y lo que me dé, multiplicarla por esta y lo que me dé, multiplicarla por esta y así sucesivamente. O lo mismo de derecha a izquierda. Pero en realidad cualquier otro esquema de parantización sería válido. Yo podría coger A1 y A2, coger A3 y A4 y luego multiplicar esta con esta. ¿Sí o no? Da exactamente lo mismo que si yo hago A1 por A2, eso por A3 y eso por A4, o que yo haga A3 por A4, eso por A2 y eso por A1, o cualquier otra combinación. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. ¿Cuál es la salida entonces? El esquema de parentización, entendiendo de que yo puedo escoger cualquier esquema que yo quiera, que minimiza la cantidad total de operaciones. Entonces, para nosotros, ¿qué va a hacer las operaciones que vamos a minimizar? La cantidad de multiplicaciones escalares. Listo. Entonces, independiente de qué algoritmo de multiplicación estemos usando, ¿de qué depende la eficiencia de ese algoritmo? Pues de los órdenes de las matrices. ¿No es cierto? Vámonos al ejemplo que todos conocemos. Multiplicar A por B, así como lo hicimos. Primera fila por primera columna, primera fila por segunda columna, o sea, la que es cúbica. Si yo cojo cada multiplicación escalar como una operación, yo tengo que minimizar la cantidad total de todas esas multiplicaciones individuales. Listo. Traducción, si yo lo fuera a hacer a mano, dependiendo del esquema de parentización que yo escoja, voy a tener que hacer más o menos operaciones. Listo, si estuviéramos en un examen de álgebra lineal, me gastaría más o menos hojas resolviendo el examen. Listo. Para que quede claro, el ejemplo más bobo, más pequeño, no tengo que multiplicar sino 3 matrices. Multiplicar 2 no, porque ahí no hay sino una única solución. Yo tengo que multiplicar 3. ¿Cuántas alternativas hay? Y ahí sí es muy sencillo. O sea, ¿cuántas alternativas hay? No hay sino 2. Cuando yo tengo 3 matrices, no hay sino 2 esquemas de parentización. No hay más. Listo. ¿Cuántas operaciones individuales tengo que hacer yo con la alternativa 1 y cuántas con la alternativa 2? Llamemos a la 1 de izquierda a derecha y a la 2 de derecha a izquierda. O sea, 1 es A por B y a lo que me dé le multiplico C. Y la 2 es B por C y a lo que me dé le multiplico A. Individuales. ¿De cuál alternativa? No. Son más. Para mejor decir, A por B, ¿cuántas operaciones individuales tengo que hacer? 16, ¿no es cierto? Porque sería A1, 1 por B1, 1. Eso me da, llamemos a esa matriz resultante M, me haría M sub 1, 1. A1, 1 por B1, 2 me daría M sub 1, 2.
Y así sucesivamente, donde M es una matriz de 4 por 4. No, solamente vamos a contar la multiplicación. Entonces, solo multiplicar A por B, 16. ¿Y cuánto me cuesta M por C? ¿Qué son cuánto? 64 más 16 que ya llevaba. Listo, ¿y la alternativa 2? ¿Cómo? B por C da una matriz de 1 por 1. Sería este por este, este por este, este por este y este por este. 4 operaciones. Y esa por la de allá. Sería una 4 por 1 por una 1 por 1 da 4. 4 más 4, 8. Listo. Entonces, es claro que aunque da lo mismo, es mucho más fácil hacerlo por un lado que por el otro. Y da exactamente lo mismo, tiene que dar lo mismo. ¿O no? Los veo con cara de incredulidad. Aunque no se acuerden de álgebra lineal, pues sí se acuerdan de multiplicar dos matrices. Entonces está claro que si lo hago por un lado, me tiene que dar lo mismo que si lo hago por el otro. Pero la cantidad total de operaciones involucradas no necesariamente es la misma. Listo. Entonces hicimos bien las cuentas. Esa sí nos dio lo que era. A ver, A por B, 4 por 1 por 4. Primera fila por primera columna. Eso me da una de 4 por 4. Sí, esta era en la 16. ¿Y ahorita cuánto nos había dado la otra? 16 por 4. ¿Y por qué nos dio 16 por 4? Porque queda una matriz de 4 por 4. Y se multiplica esta columna por una de 4 por 1. Entonces sería 4. Ah, pero es que no era 4 por 4, era 4 más 4 más 4 más 4. No por. Ah, bueno, da lo mismo. Bueno, pues entonces era 16 más 16. ¿De dónde salió el otro 70 y no sé qué? ¿O fue que multiplicamos uno por el otro? Ah, bueno, había que sumarlos. Entonces, aquella me da 32 y esta me da 8. Esta sí la hicimos bien. Listo. ¿Se entiende el problema? O sea, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Aún no? Listo, volvámoslo a hacer. Entonces, ¿cuánto me cuesta este de 4 por... Este es de 4 por 1 y este es de 1 por 4. Listo, entonces es este por este y lo voy a hacer así. Esto me tiene que dar una matriz de 4 por 4. Entonces, este por este me da este de acá. Llevo una multiplicación. Este por este me da este de acá. Llevo dos multiplicaciones. 3, 4. Luego, este por cada uno de estos, vean estos de acá. Luego este. ¿Sí o qué? Entonces, A por B son 16 operaciones. Y luego esta, multiplicarla por esta de acá. Listo, entonces es este por este me da, esto me da 4 por 4 y 4 por 1, uno de 4 por 1. Entonces, toda esta por esta me da este de aquí. ¿Cuántas operaciones hice? 4. ¿Qué es? Este por este, más este por este, más este por este, más este por este. No estoy contando las sumas. Listo, llevo 4. Luego, este por este, más este por este, más este por este, más este por este.
me da este de aquí. Y así. ¿Cuántas hice en total? Otra vez 16. Entonces 16 más 16, 32. El problema ahorita es que cuando hicimos este, dijimos 4, 4, 4, 4 y multiplicamos. Y en realidad era sumar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Ahorita cuando definimos el problema, lo que se daba en la entrada no eran las matrices, sino un número. ¿Cuáles que eran? Los órdenes de las matrices. Vea que aquí A, B y C, a nosotros no nos interesa qué valores tengan A, B y C. O sea, qué números hayan aquí. ¿Qué nos interesa? Estos índices. Y como son tres matrices, me interesa 4, 1, 4 y 1. ¿Por qué? Porque es una de 4 por 1, una de 1 por 4 y otra de 4 por 1. Entonces, ¿cuáles son los elementos que son comunes? Estos de aquí, pues porque tienen que ser así para que puedan ser compatibles, y este de aquí. ¿Cuánto tengo en total? Este y este. Entonces, a mí no me interesan sino esos 4 valores. Entonces, aquí mi vector P sería 4, 1, 4, 1. Queriendo decir que la primera matriz es de 4 por 1, la segunda de 1 por 4 y la tercera de 4 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Vean que en realidad lo que tenga internamente la matriz no nos importa, porque la cantidad de operaciones escalares no depende de los valores que hayan ahí. Sí. O sea, o yo a todos los de ese parámetro vale las filas y en el último las columnas. ¿Cómo se hace eso? No, véalo acá. Ah, bueno, se podría ver así, como fila, 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 y el último es la columna, la cantidad de columnas de la última matriz. Lo que pasa es que cuando usted dice fila, fila, esa segunda fila a su vez es la cantidad de columnas de la matriz anterior. Lo que pasa es que no tendría sentido mandar 2 veces esos parámetros. Pues o considerar 2 veces esos parámetros. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio con otras 3 matrices y ustedes me dicen cuál es mejor, que ya entendimos. ¿Alternativa 1 o alternativa 2? 100 por 100, 100 por 5 y 5 por 50. ¿Son compatibles? Sí. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Alternativa 1 entendiendo alternativa 1 izquierda a derecha o alternativa 2 que es de derecha a izquierda? ¿Tan rápido? Bueno, entonces dígame cuántas operaciones tengo que hacer con una y cuántas con la otra. No. Ah, bueno, no sé, ¿con cuál? ¿Con la 1 o con la 2? Con la 1 que ¿Cuántas? 2500. No. Y después 50 serían 5%. Ah, mentiras, mentiras. ¿Cuánto dijo usted? 2500. Con la primera alternativa. Espera, calma. 50. ¿Cuántos dijo en total? 500. Sí. ¿Y con la segunda? Bueno, pero bonito, a todo el mundo le dio 2500 también. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer? Entendiendo operaciones como multiplicaciones escalares, si multiplico primero A por B y a lo que me dé que voy a llamar M lo multiplico por C. Entonces, si quiere dibuje haga los 2 dibujitos de las matrices. Pero el compañero ya se dio cuenta que si yo tengo una de 10 por 100 multiplicada por una de 100 por 5, la cantidad total de operaciones es el tamaño que quede la matriz resultante. Y la matriz resultante quedará de 10 por 5. 50. Sí. 50, sí. Sí, 10 por 5. ¿Sí o no? Ah, no, pero esa no es la cantidad de operaciones. 10 por 100 por 10 más 10 por 100 por 5. Sí, dan 50 porque pues, 10 por- la- Eso.
queda de ese tamaño, pero ¿cuál es la cantidad de operaciones total? Esto por esto por esto. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde saldría el... Ah, no, pero entonces ahí me dio más. Espere, yo me acuerdo, espere. Ah, no, es que no eran 2500. Y yo diciéndole que sí. Es así. ¿Cuál es la cantidad total de operaciones? Entonces, esta matriz me da de 10 por 5. ¿Sí o qué? Pero ¿cuántas operaciones en total tuve que hacer? 10 por 100 por 5. Eso me da 5000. Luego, esa que queda de 10 por 5, la multiplico por una de 5 por 50. ¿Eso cuánto me da? 10 por 5 por 50, que da 2500. Y llevaba 5000. Entonces me da 7500. Listo. Si lo hago de derecha a izquierda, esto me daría 10 por 5 por 50. Entonces eso sería 500 por 50, 25.000. Y entonces ya, eso solo me da mayor que 7.500. Pero hagámoslo completo, 25.000. Y me quedaría de 100 por 50. Y tengo que multiplicar una de 10 por 100 por 50. Entonces me haría 10 por 100, 1000. Por 50, 50.000. ¿Y cuánto era que llevaba? Entonces da 75.000. Entonces, entre esta y esta hace 4 veces menos operaciones. Entre esta y esta hace 10 veces menos operaciones. Listo. Pero es que este problema es demasiado sencillo. No tengo sino 3 matrices. Si yo tengo 10 matrices, ¿cuántas opciones de parentización tengo? Bueno, pero entonces antes de que se maten respondiendo eso, ¿se entiende cuál es el problema? Escoger el esquema de parentización que disminuya esta cantidad de operaciones, que minimice. ¿Listo? Ahora sí, con n matrices, ¿cuántas alternativas diferentes de parentización existen? Entonces, les soy honesto, no sé. Lo que pasa es que ahí no está considerando si son... Bueno, ahí está considerando tanto las... No, por eso, ahí dice, pero yo no pregunté eso. Yo pregunté cuántas hay. Y como no lo supe responder, puse eso de ahí. Listo. ¿Por qué no lo supe responder? Porque es que si son n matrices... Este no es el mío. Yo intenté analizarlo por diferentes formas. Lo primero es, ¿usted dónde pone el primer paréntesis? En cualquier parte. ¿Cuántas opciones tiene para poner ese primer paréntesis? N. Acá, a ver. No, n. Ah, bueno, no tendría sentido ponerlo acá, es cierto. Entonces n-1. Listo. Para poner el primero abierto. ¿Sí o no? Espere. No, pero es que usted también puede cerrar en cualquier parte porque a su vez eso es un subproblema. Entonces, ¿usted dónde lo podría cerrar? Pues en la cantidad de opciones que le quedan. Listo. Suponga que este lo puso en la mitad. ¿Cuántas opciones le quedan? Pues la otra mitad. Listo. Entonces, este
valor de donde poner los dos primeros paréntesis es un número que va entre n y n cuadrado sobre 4. ¿De dónde salió ese n cuadrado sobre 4? Si usted lo pone en la mitad tenía n medio opciones. Y después donde pone el otro, en las otras n medio opciones. Entre más para acá usted ponga el primero, tiene menos opciones para el primero, pero más para el segundo. Y entre más para acá ponga el primero, tiene menos opciones para el segundo. Por eso es que es entre esto y esto, quedémonos con este que es el peor. Listo, y notación big O, n cuadrado nada más para poner el primero. Listo, cuando usted pone el primero, en realidad, ¿qué hizo? Se quedó con dos subproblemas. Los que están dentro de ese paréntesis y los que están fuera de ese paréntesis. ¿Sí o no? Entonces tiene otros 2n, donde usted también tendría cuadrático. Solo que esos 2n se van a ver reducidos en un factor en promedio de 2. Y así eso se empieza a expandir. Sí. Pero, ¿estás viendo? ¿No se puede ver más sencillo simplemente Sí. el espacio entre dos matrices? O sea, entre dos matrices yo puedo poner la multiplicación, Sí. ¿cierto? Sí. Yo tengo 9 espacios, ¿cierto? Cuando acabo de solucionar ese problema, tengo otro subproblema que ya sería con 8 espacios. Y así es también queda. Exacto, con dos matrices. Exacto, sí, por eso. Entonces, les decía, esta es una forma de verlo. Entonces yo tendría n cuadrado para el primero, n cuadrado sobre una constante para el segundo, n cuadrado sobre una constante más grande para el tercero y así. Entonces en total me daría n cuadrado y eso n veces. ¿Sí o no? Entonces eso me daría algo como n a la 2n. Listo, pero esa es una forma de verlo. La otra forma es como dice el compañero. Yo donde hago la primera multiplicación en algún punto. Listo, ¿cuántos puntos tengo para escoger? n menos 1. ¿Dónde hago la segunda multiplicación? O sea, pero Ya le quedan, exacto, ya no le quedan n matrices a multiplicar, sino n menos 1 matrices. Exacto, exactamente. Entonces, esa es la otra forma de verlo que ya me da n menos 1 factorial. Listo. ¿Qué es menor que este? Pues porque a este olvídese la constante, n a la n. Pues n factorial es menor que n a la n. Listo. En cualquiera de los casos es horrible. ¿Sí o no? Cuando yo decía, bueno, lo que pasa es que yo no lo había visto como vos habías dicho, yo lo había visto como un problema de permutaciones. Yo puedo coger, lo ordeno de las formas posibles de ordenarlo y eso me da n menos 1 factorial y multiplico de izquierda a derecha. Pero es lo mismo que vos acabaste de decir. En todo caso, este número o n a la n, horrible. ¿Se podría hacer por fuerza bruta? Sí, pero entonces sería impráctico. Listo. Porque incluso este es peor que los que hemos visto antes. Los otros son exponenciales. Este es factorial. O sea, los otros eran 2 a la n. Este es n factorial, que es peor que 2 a la n. Listo. Entonces se podría hacer, sí, pero para un número muy limitado de n. ¿Se podrá hacer por programación dinámica? Entonces, para responder eso, lo primero es, lo podemos dividir en subproblemas y en este problema, y en este caso, ¿qué sería un subproblema? Piénsenlo un momentico y me dicen ideas. La pista, la que siempre les doy, ¿cuál es mi problema original? Multiplicar n matrices. De a uno. ¿Quién va a decir? Multiplicar las primeras i matrices. Listo, ¿quién dice otra cosa?
¿Por qué? Porque yo puedo poner los paréntesis en la mitad. Yo puedo empezar poniendo, yo tengo 4, yo puedo emparentizar los de la mitad y dejar Sí. los extremos libres. Sí. Esa podría ser mi solución mínima. Entonces, mi problema no sería tener de la 0 a la 4, sino de la 0 a la 1, de la 1 a la 2 y de la 3, de la 1 a la 3. Bueno, eso cambia. Listo. Resumiendo, el compañero dice, mi subproblema no es tener todas las matrices, sino las I primeras matrices. El compañero dice, mi subproblema es las matrices desde el índice I hasta el índice J. Listo. ¿Quién dice otra cosa? Pues que sea, Usted no puede no, no, saltárselo. ¿Quién dice otra cosa? Entonces, la del compañero tiene una ventaja y una desventaja. La del compañero tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja del compañero? Recuerden que las condiciones para poder resolver un problema por programación dinámica es, 1, que la cantidad de su problema sea pequeña. ¿Qué es pequeña? Polinómica. ¿Listo? Entonces, en su caso es n, entonces es el polinomio más pequeño. ¿Listo? En el caso del compañero, si mis subproblemas son las matrices de la I a la J, ¿cuántos subproblemas tengo yo? No, menos. N cuadrado medios. Exactamente. Que sería coger todas las parejas IJ. O sea, para I entre 0 y n-1. ¿Cuántas J puedes coger? Perdón. ¿Cómo es? Sí, luego me muevo un I, ¿cuántas J puedes coger? Luego me muevo un I, ¿cuántas J puedes coger? Y así. En total es todas las parejas. Exacto, cuando me cruce ya no los considero. Entonces es n por n-1 sobre 2. Esa es la cantidad de subproblemas. Entonces, ¿es polinómico? Sí, es lineal. ¿Es polinómico? Sí, es n cuadrado. Si ese es su problema, ¿usted cómo resolvería cada uno y usted cómo resolvería cada uno? Yo les recuerdo, opción 1, las I primeras matrices. Opción 2, las matrices de la I a la J. Si ese es el subproblema, ¿cómo resuelvo cada subproblema? ¿Puedo hablar ya de bottom-up? ¿Cómo? Ya puedo hablar de bottom-up, todavía no. De casos base y eso, todavía no puedo hablar de eso. No, dígame cuál es la forma de la solución óptima de un subproblema. De su subproblema. Del que usted me acaba de decir. Sería la mejor solución Sí, empezó bien. la mejor solución entre reducir el espacio en J o reducir el espacio en I. Ujú. ¿Qué significa reducir el espacio? Pues yo aumento en uno la I o disminuyo en uno la J. pues se va para, toma la matriz de la derecha después de la multiplicación o toma la matriz de la izquierda después de la multiplicación. Eso sería bottom-up. Pero entonces ahí usted siempre estaría resolviendo como de adentro hacia afuera, ¿no? De afuera, Por eso sería
lo que usted está diciendo es, da un producto ya, le agregó este o este, entonces es como si resolviera la parentización de adentro hacia afuera, siempre. Pues como usted me está diciendo que o tomo la de acá o tomo la de acá, entonces ahí... Podría quedar chueco. Pues el de adentro hacia afuera podría quedar. Este es nuestro conjunto y el de adentro hacia afuera podría estar centrado pues como el árbol orientado. Pues, Sí, pero entonces nunca podría dar, por ejemplo, pareja, 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 no podría dar pareja, pareja, porque entonces usted cuando tenía este o agregaba uno acá o agregaba uno acá. O sea, si fueran A, B, C, D, como usted me está diciendo, no podría ser A, B y C, D y los dos resultados multiplicarse. Porque yo siempre o agregaría a un lado o agregaría a otro lado. Por eso digo, es un esquema de parentización como radial. Usted se para en alguna parte y usted empieza o para este lado o para este lado, pero siempre de adentro hacia afuera. ¿Y usted por qué quedó callado? La solución del compañero tiene un inconveniente y es, si yo ya sé cómo multiplicar y matrices, ¿eso a mí de qué me sirve cuando yo tengo una matriz más? Porque al yo agregar esa matriz, puede que la solución óptima sea descomponer, o sea, sea multiplicar primero esa con algún punto de las otras. Y ese algún punto de las otras ya no era alguna de las soluciones que usted había planteado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de las dos opciones, esta tenía una ventaja, pero a la hora de definir la solución óptima no cuadra. La que dice el compañero sí es, pero la forma de la solución óptima de su problema no es la que dice. Listo, entonces, para que nos pongamos todos en el mismo punto. Mi problema es multiplicar n matrices, mi problema grande. ¿Qué puede ser su problema? No las coja todas. Coja desde un índice i hasta un índice j. ¿Eso es un subproblema? Claro, estoy cogiendo menos. Listo. Entonces, yo tengo aquí todas mis matrices. No las coja todas, sino que coja desde un i hasta un j. Tiene menos matrices. La pregunta es, ¿cuál es la forma de la solución óptima de este subproblema? Entonces, aquí se ve más fácil. Yo lo que tengo es un conjunto de matrices. ¿Sí o no? ¿Qué les parece si la solución óptima es escoger el último producto que yo hago de este subproblema? Listo. ¿Cuál es el último producto que yo hago? Yo puedo coger la primera por todas las otras, pues por el resultado de todas las otras, o las dos primeras por el resultado de todas las otras, o las tres primeras por el resultado de todas las otras. ¿Sí me entiende? O sea, estoy escogiendo entre esto por esto, o esto por esto, o esto por esto, y así sucesivamente hasta tener todas estas por esta. ¿Sí o no? Estoy hablando nada más del último producto que yo hago si tengo estas matrices. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo hacer o este como último producto, o este como último producto, o este, etc. ¿Cuántos productos cuántas opciones para ese último producto voy a tener? J menos I menos 1. ¿Cuántas matrices tengo? ¿Cuántas matrices tengo? J menos I menos 1. J menos I más 1. ¿Sí o no? Son las cantidades de matrices que tengo. J menos I más 1. ¿En qué punto
puedo yo hacer el último producto? Pues la cantidad de matrices menos 1. Y si la cantidad de matrices era J menos I más 1, la cantidad de puntos donde puedo hacer el último producto es J menos I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es? O hacerlo aquí, 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 o hasta hacerlo acá. Eso es lo que yo puedo hacer si ya tengo esto. ¿Qué pasa? ¿Yo cuál escojo? Entonces, yo sé cuánto me vale este producto. Sí, porque independiente de la multiplicación que me dé aquí, ¿cuál va a ser la cantidad de filas resultante de este subproducto? La cantidad de filas de la matriz de más a la izquierda. ¿Sí o no? ¿Y cuál va a ser la cantidad de columnas de ese subproducto? La cantidad de columnas de la última matriz. ¿Qué me falta a mí por saber? La cantidad de filas de esta matriz. Y yo las tengo. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer esta multiplicación? Yo sé. ¿Cuánto me cuesta hacer esta multiplicación? La cantidad de filas de esta por esta cantidad de columnas o de filas, como se vea, por este valor. ¿Cuánto me cuesta hacer este producto? ¿Qué dibujé aquí tan feo? Ah, es que este es este. Sí, ¿cuánto me cuesta a mí hacer este producto? La cantidad de estas filas más este factor compartido más este de acá. Entonces tengo el costo de la última multiplicación. ¿Qué me falta? El costo de este subproducto y de este subproducto. Que si yo lo hago top down yo no lo sé. Pero si yo lo hago bottom up, sí. Porque este, a su vez, es un subproblema más chiquito del que yo partí, que era tenerlas todas. Pues tenerlas todas no, tener entre la I y la J. Este de aquí, sea el punto donde sea, eso es un subproblema aún menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo hago top down, sería arrancar por todas las matrices, escoger entre cualquier punto para el último producto. ¿Eso qué me abre? Un árbol. Porque si yo, por ejemplo, multiplique aquí, ¿qué me faltaría escoger? ¿Cómo multiplico aquí y cómo multiplico acá? A su vez, ¿cómo multiplico aquí? Tengo todas estas otras opciones, y si escojo esta, me queda ¿cómo multiplico aquí y cómo multiplico acá? Entonces se me hace un árbol enorme. Pero yo también lo puedo ver bottom up. ¿Listo? ¿Qué es? Parte de los problemas más pequeños, resuélvalos y empiece a aumentar. ¿Hasta que llegue a qué? A su subproblema original. ¿Vamos bien hasta ahí? Si vamos bien, ¿cuál es el subproblema base? Listo, entonces el subproblema base en realidad son dos. Entonces, si I es igual a J, ¿cuánto me cuesta hacer la multiplicación? 0, porque significa que yo tengo una única matriz. Listo. Entonces mi caso base es cuando I es igual a J. De ahí en adelante, ¿cuál es mi segundo, llamémoslo así, segundo escalón de subproblemas? O lo que en cristiano sería, tengo de a dos matrices, de a dos parejas. ¿Sí o no? Entonces, si tengo de a dos parejas, ¿cuál es el óptimo? Multiplicar esas dos matrices porque no tengo nada más que hacer. Si tengo tres matrices, ya tengo dos puntos de corte, que fue el ejemplo que hicimos ahorita. Lo que pasa es que si yo corto a la izquierda, el subproblema que me queda a la derecha ya lo resolví en el escalón anterior. ¿Sí o no? Y si corto a la derecha, el subproblema que me queda a la izquierda ya lo resolví en el escalón anterior. Subo un escalón, tengo 4 matrices. ¿Cuántos puntos de corte o puntos para el último producto tengo? 3. Entonces, si yo lo pongo en el primero
Lo que me queda a la derecha es un subproblema que ya resolví. Si corto en el segundo, me quedan dos subproblemas que ya resolví. Si lo pongo en el tercero, me queda un subproblema a la izquierda que ya resolví. Y así sucesivamente hasta terminar. Ya se lo resolví. Escríbanlo pues en pseudocódigo. Todo mundo papel y lápiz, que es que vean, este taller apenas llevan 2 ejercicios y es porque les está faltando agilidad en hacer estas cosas. Entonces vamos a hacerlo.